Amén y amén. Muchas gracias, Bárbara y Raquel. Antes de comenzar, quisiera preguntar si está por aquí Iván. Yo quería presentaros a unos amigos míos rusos que nos invitaron a Rusia hace unos años. Me llamaron anoche desde Denver y me dijeron que vendrían en coche hasta aquí. Llegaron alrededor de las 2 de la tarde. Tienen 2 niños. Es posible que lleguen en cualquier momento. Os los presentaré cuando lleguen. Muy bien, vamos a hablar de Corpus Christi, pero no en referencia a la ciudad de Texas de ese nombre. ¿Recordáis qué significa corpus? Significa cuerpo. Corpus Christi es el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿tiene el cuerpo una cabeza? Debería tenerla, ¿verdad? Hoy voy a hablaros de la cabeza de ese cuerpo y de cómo el cuerpo debería seguir la conducción de la cabeza. Y quiero hablaros del Salmo 69 porque contiene unos tremendos conceptos acerca de Jesús. Pero quisiera comenzar con unas citas de Ellen White, aunque no están específicamente relacionadas con el Salmo 69. Son citas muy reconfortantes sobre la salvación, que nos muestran cómo nos sostiene Dios. La primera es esta. Dijo el ángel: Dios no abandona a su pueblo, incluso aunque éste yerre. No se vuelve airado hacia ellos por cualquier pequeñez. Si han pecado, tienen un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y voy a interrumpir un segundo porque han llegado estos amigos rusos. Entrad, por favor. Yo creo que son ellos, aunque es posible que no me entiendan. Cuando habléis con ellos, hacedlo despacio, por favor. Entienden algo de inglés, pero hoy, por ejemplo, me pidieron que ralentizara mi hablar hacia ellos. Son una gente fantástica. Fuimos con ellos a Siberia. Yo pensaba que no saldríamos de allí. Yo saqué mi pasaporte en una ciudad de la que ya nos íbamos. La chica que estaba en el mostrador vio que yo era americano. Entonces ella se levantó súbitamente para avisar a un policía. Yo empecé a preocuparme. El policía me llevó a una esquina y empezó a hacerme preguntas, pero yo no le entendía. Afortunadamente Iván estaba allí. No hablaba mucho inglés, pero él sabía lo que estaba pasando y consiguió sacarme de allí y pude tomar mi avión. Gracias a Dios que estaba allí. Creo que ellos están a punto de entrar. Bueno, continuamos. Si tropezamos, si nos equivocamos, si pecamos, tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ella dice esto tomando palabras de Juan. Veamos esta otra cita. El que tanto lo amó que dio su propia vida por usted, no se apartará de usted ni lo abandonará, a menos que usted, decidida y deliberadamente, lo abandone a él para servir al mundo y a Satanás. Esa es una buena promesa, ¿verdad? Está en la Carta 17 de 1862 y también en Los lugares celestiales, página 119. A continuación leeremos de una carta que Ellen White envió a componentes de la Conferencia General en Battle Creek que habían estado mostrando dudas y desánimo. Dice así: Hermanos, ustedes han expresado muchas dudas, pero ¿han seguido a su guía? Ustedes han de prescindir de él antes de que puedan perder el rumbo, pues el Señor los ha cubierto por todos lados. La cita es del Review and Herald del 15 de abril de 1884. Ahora, ¿hace Dios también esto con nosotros a nivel individual? ¿Nos cubre? Por supuesto que sí. Él no quiere perderte.
y no te perderá a menos que des coces contra el aguijón y huyas de él. Y aún así, él seguirá buscándote. Dios quiere salvarnos a cada uno de nosotros. Veamos otra cita. La fe viene por la palabra de Dios. Entonces aceptemos la promesa. Al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Yo hice un estudio en el Espíritu de Profecía sobre este versículo, Juan 6:37. Y en el discurso maestro de Jesucristo, página 95, en referencia a este pasaje, ella dice que Él nunca, nunca, nunca abandonará al alma que confía en Él. Es interesante que hay una negación repetida, y en el idioma original, una doble negación normalmente crea una afirmación, pero en este caso no es así. Lo que dice es que nunca, bajo ningún concepto, lo abandonará. Así de rotunda es la frase. Escuchad esta de El deseado de todas las gentes, página 429. Arrojémonos a sus pies clamando, creo, ayuda mi incredulidad. Nunca pereceremos mientras hagamos esto. Nunca. Yo solía aferrarme a esta promesa, también lo hago ahora, pero hubo un tiempo en que lo hacía con desesperación. Veamos otra cita. Cada uno de vosotros puede conocer por sí mismo que tiene un Salvador vivo, el cual es vuestro ayudador y vuestro Dios. No es necesario que sigáis diciendo no sé si soy salvo. Boletín de la Conferencia General 10 de abril de 1901. De sí misma Ellen White escribió esto: Jesús me ha salvado, aunque yo no tengo nada que presentar ante él. Review and Herald, 14 de julio de 1891. Y esto me recuerda algo que tú dijiste, Randy. Cuando llegamos a la conclusión de que no tenemos absolutamente nada que ofrecer, el Señor se deleita de que nos alleguemos a Él como bebés indefensos que piden su guía y su fortaleza. Otra cita, el pecador que perece no necesita permanecer un solo momento más sin salvación. Mensajes selectos, tomo 1, página 392. Una más, el mensaje que Dios me ha dado para vosotros es: al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Si no tenéis nada más que implorar ante Dios, sino esta promesa de vuestro Señor y Salvador, tened la seguridad de que nunca, nunca Él os dará la espalda. Podrá pareceros que estéis supeditados a una sola promesa, pero apropiaos de ella y se abrirá ante vosotros todo el tesoro de las riquezas de la gracia de Cristo. Aferraos a esa promesa y sois salvos. Al que a mí viene no le echo fuera. Presentad esta certeza a Jesús y sois tan salvos como si estuvierais en el interior de la ciudad de Dios. ¿No es tremenda la cita? Podéis encontrarla en el tomo 10 de Manuscript Releases en la página 175. Y de ahí pasamos ya al Salmo 69. Empezaremos leyendo en el libro de Salmos y luego encontraremos lo mismo en el de Mateo. Comenzaremos con Salmo 69, 20 y 21, que son versículos muy conocidos. Dicen así: El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Jesús citó estas palabras. De las conocidas como las 7 últimas palabras de Jesús, las 4 últimas están tomadas de los Salmos. Y esas últimas 4 tratan de Él en relación a su Padre. Por ejemplo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era la primera vez que Jesús clamaba por sí mismo. Pues bien, en Mateo 27:34 encontramos esto: le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Quisiera comentaros algo que me sucedió.
Un verano, mientras yo estaba fuera, miembros de la iglesia que yo pastoreaba conocieron a una prostituta. Ellos trataron de ayudarla. Ella era alcohólica y fumaba. La sometieron al plan de 5 días para dejar de fumar. También a un plan que teníamos entonces para dejar el alcohol, pero nada funcionó. Así que decidieron esperar a que yo volviese. Ya de vuelta, varios miembros de la iglesia y yo nos sentamos con ella en el sótano de la iglesia formando un círculo. Sin ser duros, ellos trataban de convencerla de que tenía que dejar todo eso, pues iba a arruinar su vida. Finalmente yo le dije que, dado que pasó por el programa de 5 días para dejar de fumar y no funcionó, y también por el programa para dejar el alcohol y tampoco funcionó, ella era una persona muy afortunada. Le dije que había personas con determinación que, adhiriéndose a los principios, tienen éxito en esos programas. Pero que alguien como ella tenía una tremenda ventaja. Los ojos de todo el mundo miraban con extrañeza. Le dije que ella ya sabía que no tenía más alternativa que Dios, pero que Dios la escucharía y, si se ceñía a la palabra de Dios, no sabía cuándo ni cómo, pero Dios le daría victoria sobre esas adicciones. Así que comencé a darle estudios bíblicos y me acompañaba una hermana que a veces era un poco machacona con ella. Íbamos a la casa de esta chica que tenía 20 y pocos años y un mal temperamento, aunque nunca lo mostró ante nosotros. Pero creo que a algunos de los chicos que iban a pasar un rato con ella bien podía lanzarles sartenes de hierro. El caso es que, en cada estudio bíblico, la hermana que me acompañaba le exhortaba a la chica diciéndole: «Has de dejar el tabaco, has de dejar la bebida». Y después seguía haciéndole todo un discurso. Aquello me resultaba incómodo, así que intentaba reconducir la conversación al estudio bíblico. Y la misma historia se repetía semana tras semana. Pero a mí me gusta conducir a la gente a estudiar a Cristo en los Salmos, el 2, el 8, el 16, el 22, el 69. Así que nos pusimos a estudiar el Salmo 69, y yo no podía sospechar lo que iba a suceder. La hermana que me acompañaba había seguido exhortando a la chica, impeliéndola a que abandonara aquellos hábitos. Entonces yo le hablé de aquel centurión que le ofreció a Cristo vinagre mezclado con hiel. Aquello era un leve analgésico, era la mínima cantidad de alcohol que podía aliviar su dolor. Le expliqué que el centurión, compasivamente, puso aquello en los labios de Cristo, y éste llegó a probarlo. Pero lo rechazó porque quería mantener su mente con claridad en esos momentos decisivos. Entonces vi que los ojos de la chica se iluminaron. Se giró hacia la hermana que me acompañaba y le preguntó: «¿Usas vinagre en las ensaladas?». He de confesar que me alegré un poco del mal momento que le hizo pasar a la hermana que me acompañaba. Para sacarla del apuro, le aclaré a la chica que los adventistas no somos perfectos, que estamos aún creciendo y que cada uno está en un peldaño diferente en su camino hacia Dios. Nos fuimos de allí y, 1 o 2 semanas después, la hermana me llamó para ir de nuevo a ver a la chica y comprobar cómo estaban las cosas. Así que fuimos y nos encontramos a la chica con una sonrisa de oreja a oreja. Nos contó que el Señor la había impresionado de tal manera que tuvo que tirar el alcohol que tenía por el desagüe. Y tenía mucho, pero nos dijo que lo tiró todo por el desagüe excepto una botella, que guardó por si la acababa necesitando. Pero nos contó que el Señor volvió a impresionarla para que tirase también esa botella, y así lo hizo. Ella quería compartir aquello con nosotros, así que los 3 alabamos al Señor por esa victoria. Ella continuó fumando, pero le dije que si continuaba aferrada a la palabra, esa palabra le daría la victoria a su debido tiempo.
Nada cambia para Dios si somos débiles. Esta palabra es más fuerte que nuestra debilidad. También es más fuerte que nuestra fuerza y nos dará la victoria si clamamos por esas promesas y le permitimos morar en nosotros para darnos la mente de Cristo. Y esta fue la experiencia que os quería contar. Ahora, la primera parte de Salmo 69:4 dice así: se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Paramos ahí para retomarlo después. En Juan 15:25, hablando del odio que muchos tenían a Jesús, se dice lo siguiente: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Justo lo que acabábamos de leer en Salmo 69:4. Saltaremos ahora al versículo 9 del Salmo 69, aunque luego retrocederemos a los previos. La primera parte de Salmo 69:9 dice: porque me consumió el celo de tu casa. Y el texto nos lo volvemos a encontrar en Juan 2:17, después de echar Jesús a los cambistas del templo con un azote de cuerdas. Dice así: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Retrocedemos ahora a Salmo 69:7, que dice así: porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Y la segunda parte de Salmo 69:9 dice así: y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Bien, pues Pablo cita esto en Romanos 15:3, que dice así: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ahora, Salmos 69:8 es especialmente interesante. Dice así: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Sabemos que José tenía hijos anteriores a su matrimonio con María, pero aquí parece indicar que María tuvo también otros hijos después de Jesús. Ella no fue virgen toda su vida. Por supuesto, hay razones adicionales para entender que no fue una virgen toda su vida, aunque concibió siendo virgen. Hemos de recordar que fue Dios quien creó el sexo. ¿Estáis de acuerdo? El sexo no es algo sucio. No pensaba hablar de esto, pero cuando me hice adventista, conocí a una mujer con el pelo más blanco de lo que yo lo tengo ahora. Era mayor que yo ahora. Y ella me dijo algo muy curioso. Finalmente, mi esposo y yo hemos alcanzado el pináculo de vencer nuestro último pecado. Yo le pregunté de qué pecado se trataba y ella me dijo que finalmente habían dejado de tener relaciones sexuales. Yo tenía 20 y tantos años y pensé, tendré que pensar en eso en el futuro. Pero yo no entendía muy bien, nunca había oído nada similar, excepto si consideramos que yo había crecido como católico y los curas y las monjas supuestamente viven célibes. Pero jamás había oído algo semejante de un protestante. El caso es que María no fue concebida inmaculada, nunca ha habido una inmaculada concepción. Ella nació con una naturaleza caída y pecaminosa, lo cual no quita para que fuese una mujer maravillosa. No olvidemos que Jesús la eligió para ser su madre terrenal. Y encontramos en el Salmo 69 una indicación de que quizás tuvo hijos aparte de Jesús.
Vayamos ahora al Evangelio de Marcos, a justo después de haber ordenado a los 12 apóstoles y de que empezara a correrse la voz de que Jesús estaba comenzando un nuevo movimiento religioso, quizás una secta. Marcos 3:21 dice: Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. En otras palabras, estaban diciendo que estaba loco. La King James dice, fueron parientes suyos quienes lo oyeron y fueron a prenderlo. La Nueva Versión Internacional dice que fue su familia quien lo oyó. Tenemos aquí otra versión que dice, cuando lo oyó su familia, salieron a refrenarlo, pues la gente decía que había enloquecido. Pero fueron incapaces de contener su predicación en aquellos 3 años y medio. Pero cuando queda ya menos para finalizar ese periodo, aproximadamente un año antes de la crucifixión, sucede algo que se nos cuenta en Juan 6. Este capítulo es un mensaje sobre la justicia solo por la fe en Cristo. Jesús hizo algo que produjo un zarandeo entre sus seguidores, y fue algo relacionado con la justicia por la fe. Recordad que le seguían grandes grupos de gente. A veces podía haber 50.000 personas escuchándole. Si habéis estado alguna vez en el mar de Galilea, recordaréis una extensísima explanada ligeramente ascendente hacia las montañas. Allí caben fácilmente 50.000 personas. Los evangelios nos cuentan a veces de 5.000 hombres con él. Si se añaden mujeres y niños, fácilmente se llega a 20.000 o 30.000 personas. Ahora, la gente estaba aún esperando a un Mesías que liderara a las tropas, y allí estaba quien parecía que podría hacerlo. No eran necesarios suministros, pues cuando alguien tenía hambre, él podía crear comida. Y si a alguien se le clavaba una flecha o una lanza y moría, él lo resucitaba. Así que parecía que podrían formar un ejército con el que derrotar a los romanos rápidamente. Pero en Juan 6, Jesús les pone en una encrucijada. En Juan 6:48, Jesús les dice, yo soy el pan de vida, y después de recordarles del maná que cayó en el desierto en el versículo 50 les dice, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Al oír esto, muchos le acusaron de canibalismo, aunque no lo creyeran en realidad. Y podéis comprobarlo en el versículo 60, que dice así, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Este es el mensaje espiritual que les traía. Es la justicia solo por la fe, alimentándose de Cristo, creciendo en Cristo. Pero escuchad lo que dice Jesús a continuación, en el versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Y los versículos 65 y 66 dicen, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Esto debió ser tremendamente decepcionante para Jesús. Fue aproximadamente un año antes de la crucifixión.
Jesús estaba tratando que no lo siguieran por los panes y los peces, sino por la salvación que tan solo en Él hay. Pero al oírle, la mayoría huyó como ratas de un barco que se hunde. Enseguida quedaron alrededor de Jesús prácticamente solo los apóstoles, porque en el versículo 67 dice: «Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros?» Le respondió Simón Pedro: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Eso fue toda una declaración de fe por parte de Pedro y de los que permanecieron con él. Ahora, si pasamos al capítulo 7, nos encontramos la fiesta de los tabernáculos, 6 meses antes de la Pascua y por lo tanto de la crucifixión. El versículo 1 dice que andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Después dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Leyendo eso, uno podría pensar que sus hermanos estaban animándole porque creían en él. Sin embargo, Juan 7:5 nos aclara. Dice así: porque ni aun sus hermanos creían en él. Ellos simplemente estaban contrariándole y provocándole. Y recordad que esto fue solo 6 meses antes del Calvario. Y Jesús fue al Calvario, murió, resucitó y ascendió al cielo. Y veamos lo que sucede después. Vayamos ahora al libro de Hechos, al capítulo 1 y versículo 6. Dice así: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ahora, esto lo dijeron los discípulos. Jesús había pasado 40 días con ellos y seguían pensando que él constituiría un reino terrenal. Pero él les dijo que no, y que tendrían que esperar hasta que recibieran poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Y la siguiente escena que nos encontramos acontece en el aposento alto. Los versículos 13 y 14 nos desvelan la identidad de algunos de los 120 que estaban allí. Dicen así: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué fue lo único que aconteció a sus hermanos desde la fiesta de los tabernáculos hasta el aposento alto? La crucifixión de Jesucristo, y eso fue lo que los convirtió. Tengo alguna cita del espíritu de profecía al respecto. Leamos. Ellos, los hermanos de Jesús, habían sido de los que dudaban cuando Jesús apareció en Galilea. Pero ahora creían firmemente que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Su fe había sido afirmada. ¿Qué produjo ese cambio? La cruz de Cristo. Leamos algunas otras citas. La cruz se alza como un gran centro en el mundo. No encuentra amigos, pero los hace. ¿No es tremendo? La cita es del Review and Herald del 30 de septiembre de 1891. Yo pienso que si presentamos la cruz, la gente no puede permanecer indiferente. O se convertirán o se revolverán. Eso sucede cuando se comprende qué es la cruz. Volvemos al Salmo 69, pero recordemos que la cruz obtiene amigos de los enemigos. Los hermanos de Jesús eran sus enemigos, pero la cruz quebró su corazón y se hicieron amigos. Uno de ellos, Santiago, se convirtió en presidente de la Conferencia General. Podéis leerlo en Hechos 15. Volvamos ya de nuevo al Salmo 69. Haremos algunas otras consideraciones sobre él antes de terminar.
Iremos inicialmente a la última parte del versículo 4, donde dice lo siguiente. ¿Y he de pagar lo que no robé? Esta es una imagen de lo que hoy en día llamaríamos un fiador. En los tiempos bíblicos lo llamaban un garante. Y Cristo es el garante del pacto eterno, pero también es el garante para la raza humana. Y el propósito de un fiador o un garante podríamos explicarlo con el siguiente símil. Si uno es arrestado por la policía, posiblemente tendrá un juicio un tiempo después. Y si no dispone de una suma de dinero que sirva de garantía, posiblemente será encarcelado provisionalmente hasta el juicio. Pero si alguien pone una fianza por él, dinero, casas, tierras o lo que sea, entonces esa persona se hace responsable si el acusado no comparece ante la justicia. Si no comparece, el fiador pierde su fianza. Igualmente, Jesucristo se convirtió en nuestro garante, en nuestro fiador. Él pagó por nuestras faltas. Nosotros fallamos y Él pagó por ello. Eso es lo que está diciendo Salmo 69:4. ¿Y he de pagar lo que no robé? Somos nosotros quienes robamos y, sin embargo, pagó Él. Sigamos ahora en los versículos 5 y 6. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Es Cristo quien está aquí confesando pecados y arrepintiéndose por ellos. ¿Necesitaba Él hacer eso por su propia experiencia personal? No, Él confesó nuestros pecados y se arrepintió por nuestros pecados. Recuerdo que en cierta ocasión di este mismo sermón en una iglesia de otra parte del sur. Se me ocurrió hacer una pregunta retórica, pero no tenía ni idea de que alguien iba a contestarme. Mi planteamiento fue el siguiente: ¿habéis escudriñado alguna vez vuestro corazón según vuestra mejor capacidad para luego encontrar que el escudriñamiento no era suficiente? ¿Os habéis arrepentido alguna vez de vuestros pecados según vuestra mejor capacidad para luego sentir que ese arrepentimiento no era suficiente? ¿Habéis confesado alguna vez vuestros pecados según vuestra mejor capacidad para luego sentir que esa confesión no era suficiente? Yo iba a continuar, no pensaba parar allí, pero una mujer de la congregación gritó diciendo: «¡Sí, eso me pasa cada día!». Ella empezó a llorar, se la oía perfectamente, y su marido, que estaba al lado de ella, también lloraba. Ella estuvo así un rato, pero cuando ya se calmó un poco, le dije: «Señora, tengo buenas noticias para usted. Ninguno de nosotros ha escudriñado nuestro corazón al máximo de ni siquiera nuestra limitada capacidad. Hacemos lo que podemos. Ninguno de nosotros se ha arrepentido como debería y ninguno de nosotros ha confesado sus pecados como debería. Sin embargo, ha de haber un perfecto arrepentimiento y ha de haber una perfecta confesión. ¿Existe eso en el universo? Sí. Jesucristo confesó de manera perfecta y se arrepintió de manera perfecta. Y yo le puntualicé que nosotros hacemos lo mejor que podemos con estas cosas, pero que hemos de recordar que Cristo nos envuelve con su arrepentimiento y con su confesión de pecado. Y ambos son completamente aceptables en el universo por lo que Él ha hecho por nosotros. Volvimos a casa y el pastor de la iglesia me llamó un par de semanas después para contarme algo sobre aquel matrimonio. Me contó que ellos estaban absolutamente comprometidos con la causa de Dios, que estaban imparables ganando almas.
Y eso es lo que este Evangelio hará con nosotros. Nos pondrá en ignición, nos hará arder. A algunos quizás les resulte un poco raro todo esto. Escuchemos algunas citas del espíritu de profecía. Cristo no vino confesando sus propios pecados, sino que la culpa le fue imputada a él como sustituto del pecador. No vino a arrepentirse por lo suyo propio, sino en representación del pecador. Como sustituto suyo, él toma sobre sí mismo los pecados del pecador, contándose a sí mismo entre los transgresores, y dando los pasos que ha de dar el pecador y haciendo lo que éste debe hacer. Review and Herald del 21 de enero de 1873. Él tomó sobre sí nuestra naturaleza para que pudiera enseñarnos cómo vivir, en los pasos que el pecador ha de dar en su conversión, arrepentimiento, fe y bautismo. Él fue la guía. Él no se arrepintió por sí mismo, pues él no pecó, sino que lo hizo en representación del hombre. Y ahí se refiere a todo ser humano, no solo a los creyentes. Después de que Cristo hubiese tomado los pasos necesarios en arrepentimiento, conversión y fe en nombre de la raza humana, fue a Juan a ser bautizado por él en el Jordán. Cristo había dado los pasos que todo pecador debe dar en conversión, arrepentimiento y bautismo. Él mismo no tenía pecados de los cuales arrepentirse y por tanto no tenía pecados que lavar. Pero fue nuestro ejemplo en todas las cosas y por eso debió hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Cristo es primeramente nuestro Salvador, pero también nuestro ejemplo. Y veamos en la siguiente cita una aplicación para nosotros. Cuando veamos almas fuera de Cristo, hemos de ponernos en su lugar. Y en su nombre sentir arrepentimiento ante Dios. En realidad eso no podemos hacerlo por nosotros mismos. No descansando hasta que las llevemos al arrepentimiento. Si hacemos por ellos todo lo que podamos, y ni así se arrepienten, el pecado permanece a su puerta. Pero aún así hemos de sentir tristeza por su condición, mostrándoles cómo arrepentirse e intentando conducirlos paso a paso a Jesucristo. No os deis nunca por vencidos, nunca. Cristo, tras ser bautizado, salió del agua y vino sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma. Y entonces oyó una voz procedente del cielo, y fue la primera vez que oyó una voz audible del Padre. 3 veces le habló el Padre desde el cielo, aquí, un poco después y ya justo antes de su muerte. Y en esta ocasión Jesús no estaba orando solo por él. Por supuesto que estaba pidiendo fortaleza para enfrentar al enemigo, que se disponía a venir a él con más fiereza que nunca antes. Pero también estaba pidiendo para que vosotros, yo y toda la raza humana fuera aceptada en él como cabeza de la raza humana. He ahí el Corpus Christi, y Cristo es la cabeza del cuerpo. Lo que escuchó desde el cielo fue: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y diciendo eso, el Padre estaba dirigiéndose a todo ser humano. Veamos cómo lo describe el espíritu de profecía. Jesús emergió del bautismo de arrepentimiento y oyó la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Como uno de nosotros debía llevar la carga de nuestra culpabilidad y desgracia, el ser sin pecado debía sentir la vergüenza del pecado, el amante de la paz debía habitar con la disensión, la verdad debía morar con la mentira, la pureza con la vileza. Todo el pecado, la discordia y la contaminadora concupiscencia de la transgresión torturaban su espíritu. Pide el testimonio de que Dios acepta a la humanidad en la persona de su Hijo. A vuestro vecino como a vosotros, a vuestro enemigo como a vosotros. A pesar de que los pecados de un mundo culpable pesaban sobre Cristo, a pesar de la humillación que implicaba el tomar sobre sí nuestra naturaleza caída, la voz del cielo lo declaró Hijo del Eterno.
Y las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, abarcan a toda la humanidad. Dios habló a Jesús como a nuestro representante. No obstante todos nuestros pecados y debilidades, no somos desechados como inútiles. Él nos hizo aceptos en el amado, Efesios 1:6. La gloria que descansó sobre Cristo es una prenda del amor de Dios hacia nosotros. Efesios 1 del 3 al 6 nos informa de las 4 cosas de las que podemos tener seguridad gracias al don de Jesús. La primera es toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La segunda es que Dios nos escogió en Cristo y nos escogió antes de la fundación del mundo. La tercera es que Dios te predestinó para ser salvo. Él ha predestinado a toda la raza humana a ser salva. Lo cual no quiere decir que vaya a ser salva toda la humanidad, pero sí es ese el deseo y la predestinación de Dios. Y la cuarta es tu aceptación por parte de Dios. Y es por esas promesas que podéis tener esa seguridad en todo momento. Cuando las leáis, simplemente clamad: Señor, ¿se refiere esto verdaderamente a mí? Creo, ayuda a mi incredulidad. Escuchad lo que dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 32. No debemos inquietarnos por lo que Cristo y Dios piensan de nosotros, sino por lo que Dios piensa de Cristo, nuestro sustituto. Somos aceptos en el amado. Tú eres acepto en el amado. ¿Aceptarás tú tu aceptación por parte de Dios? Oremos. ¿Os arrodillaríais conmigo los que podáis? Padre nuestro, hemos tenido una maravillosa semana de camaradería entre nosotros y contigo. Ha sido una semana muy intensa. Te agradecemos por tus bendiciones. Nos has sostenido a todos a pesar del cansancio que arrastrábamos algunos. Te lo agradecemos mucho. Que tu gracia nos sostenga. Sabemos que el enemigo seguirá viniendo como león rugiente. Pero tú le has quitado los dientes. Él puede gruñir, puede rugir, pero gracias a ti, por tu gracia, él no puede tenernos. Ahora que nos dirigimos a nuestros hogares, te pedimos que nuestros pensamientos sean sobre ti, que pasemos más tiempo contigo para conocerte mejor y confiar aún más en tus promesas. Para que, aunque el mundo a nuestro alrededor se desmorone y se aparte de nosotros, sepamos que tú estás ahí. Tú has prometido que nunca, nunca, nunca nos dejarás ni nos abandonarás. Te lo agradecemos mucho en el nombre de Cristo. Amén.